es quererme como soy, respetar lo que otro ansía y ponerme a trabajar sin garantías. Amar es creer que la alegría no puede guardarse porque se marchita. Es no parar el agua para que corra siempre limpia y compartirla como don que nos habita. Amar es vencer el... ¿Nos inclinaremos para tocar y curar las heridas de los otros? ¿Nos inclinaremos para cargarnos al hombro unos a otros? Este es el desafío presente al que no hemos de tenerle miedo. Regalar cada talento es lo que el mundo necesita. Amar es vencer el bien. Buenos días a todos. Con estas palabras del Papa Francisco comienzo un domingo más el programa Tiempo para el Espíritu, en el que, partiendo de la lectura del Evangelio que escuchamos en la Eucaristía, intento ir descubriendo claves para una comprensión más profunda, que nos ayude a avanzar en el camino de una espiritualidad abierta a la profunda humanidad que estamos llamados a vivir. Cada talento es lo que el mundo necesita. Seguimos leyendo el Evangelio de San Marcos. Nos dice así: dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Jesús les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Este episodio podemos situarlo en la Decápolis, tierra de paganos, pero para Marcos la geografía no tiene ninguna importancia. Coloca a Jesús en cada momento donde más le interesa teológicamente. Vamos a centrarnos en lo que nos dice el Evangelio. En el Antiguo Testamento, los profetas anunciaron los tiempos mesiánicos como salvación para los marginados, los pobres, los que no tenían valedor en este mundo injusto. Pero seguramente hemos entendido demasiado literalmente el anuncio hecho por los profetas de que los sordos oirán, los mudos hablarán, los ciegos verán, los cojos saltarán. También dicen los profetas que nacerán fuentes en la estepa, que el león comerá junto al buey y que el niño cogerá la serpiente en la mano y no le hará daño. Pero nadie espera que eso vaya a suceder en la realidad. Todo es signo del reino, pero esto no es el reino. En el relato de hoy se nos narra el milagro de la curación de un sordo que apenas podía hablar. En tiempos de Jesús, nadie se cuestionaba la posibilidad del milagro, como transgresión de las leyes naturales. Todo el mundo aceptaba no solo la posibilidad, sino la realidad de los milagros. Pero es que ni entonces ni ahora conocemos totalmente las leyes de la naturaleza para poder determinar lo que la sobrepasa o la viola. Lo cierto
es que para algunas personas los milagros vienen a apoyar su fe, pero también podemos ver hoy que son un obstáculo para llegar a la fe de otros muchos, por lo absurdo que nos pueden parecer, sobre todo cuando conllevan una imposibilidad natural, como que las vacas vuelen, que un decapitado ande con su cabeza en la mano, o que el sol se pare en el cielo y no ocurra nada en la tierra, como relata el libro de Josué. Por ello, los milagros narrados en los evangelios no los podemos leer desde la literalidad, sino que son una especie de catequesis que tratan de llevarnos a descubrir el mensaje de Jesús, que está más allá del hecho físico en sí. En la cultura judía de los tiempos de Jesús, el hecho de que una persona fuera sorda o muda o ciega no era un problema de salud, sino un problema religioso, porque toda discapacidad era signo de que Dios había abandonado a esa persona, y si Dios la había abandonado, la institución religiosa estaba obligada a expulsar al enfermo. Eran personas marginadas por la religión, que era la mayor desgracia que podía recaer sobre alguien. Por lo que Jesús, al curar al sordo, manifiesta que Dios está muy cerca de los marginados, de los que sufren. Jesús les está sacando de su marginación religiosa, demostrando que Dios no margina a nadie y que la religión que discrimina y margina no puede actuar en nombre de Dios. Al presentar a Jesús como alguien capaz de abrir los oídos y la lengua, el autor del Evangelio está mostrando en qué consiste su misión: favorecer la integración de las personas al devolverles su capacidad de escuchar y de expresarse. El relato está plagado de simbolismos que hacen imposible interpretarlo como crónica de unos hechos históricos. En el capítulo siguiente del Evangelio de Marcos se narra la curación del ciego de Besaida, utilizando el mismo cliché. Es presentado por otros, le piden que lo toque, que le imponga las manos, lo separa de la gente, lo toca con su saliva y les manda que guarden silencio. En los profetas, la ceguera y la sordera son símbolos de resistencia a la palabra de Dios. En el Evangelio son símbolos de la incomprensión y resistencia al mensaje de Jesús. Los discípulos de Jesús no comprenden el mensaje y por lo tanto no pueden transmitirlo. Sordo y mudo en el Antiguo Testamento era simbólicamente el que no quería escuchar la palabra de Dios y por lo tanto tampoco podía cumplirla o proclamarla. Y si tenemos en cuenta que la religión judía está fundamentada en el cumplimiento de la ley de Moisés, descubriremos que el que no puede oírla ni proclamarla queda totalmente imposibilitado para cumplirla y por lo tanto era considerado pecador. Jesús, al imponerle las manos, está comunicándole el Espíritu. Mirar al cielo es signo de relación íntima con Dios. Apartarlo de la gente es separarlo del mundo hostil. El dedo hace referencia al dedo de Dios que actúa con fuerza, y la saliva se consideraba como vehículo del Espíritu. Aparentemente,
Jesús actúa como cualquier sanador de la época, pero los taumaturgos hacían sus curaciones con la máxima ostentación posible. Jesús quiere hacer ver a todos que su objetivo es muy distinto. Jesús nunca identifica el reino de Dios con una supresión de las limitaciones humanas. En las bienaventuranzas deja claro que el reino de Dios está abierto a todos, a pesar de las circunstancias adversas que podamos vivir o las limitaciones humanas que tengamos. Jesús dice expresamente que el reino de Dios está dentro de nosotros. Es una actitud vital en cada persona, descubrir a Dios en lo profundo de nuestro ser. Claro que una vez que entramos en esa dinámica, tenemos que manifestar en nuestra manera de actuar que vivimos de acuerdo al Evangelio. La atención a los marginados y excluidos no es el reino de Dios, sino la manifestación de que el reino está presente y visible a todo el que lo quiera ver. Si queremos llevar a los marginados el reino de Dios, antes de haber entrado nosotros en él, caemos en la trampa de engañarnos a nosotros mismos. Porque mientras no cambiemos nosotros, por mucha atención que prestemos a los que sufren, no ha llegado el reino de Dios ni para nosotros ni para ellos. Seguimos perpetuando el sistema injusto que ocasiona la pobreza y la marginación. También hay que tener en cuenta que para el mismo Jesús, desde la perspectiva del Antiguo Testamento, la señal de que el reino de Dios ha llegado es que los sordos oyen, que los cojos andan, que los ciegos ven y los pobres son evangelizados. Aquí podemos encontrar la clave de interpretar el relato. El reino consiste en que los que excluimos dejemos de hacerlo y los excluidos dejen de sentirse marginados. El objetivo de Jesús no es erradicar las limitaciones humanas, como he dicho antes, o la enfermedad, sino hacer ver que hay algo más importante que la salud y que la satisfacción de las necesidades materiales. Sacar al pobre de su pobreza no garantiza que lo hemos introducido en el reino, pero salir de nuestro egoísmo y preocuparnos por los pobres sí garantiza la presencia del reino de Dios y puede hacer que el otro lo descubra. Tampoco podemos pensar en un reino de Dios puramente espiritual, porque una relación auténtica con Dios es imposible al margen de una preocupación por los demás. Creer que podemos vivir una relación con Dios al margen de los otros es ilusión. El apóstol Santiago nos lo dice en la segunda lectura de la misa. Dentro de su simplicidad es muy esclarecedor. Nos dice: si entra un rico bien vestido en la iglesia, le reservamos los asientos de honor, mientras que si entra un pobre andrajoso, le decimos que se quede en la puerta. Y es que, realmente, ¿quién aprecia más a un andrajoso que a un rico? ¿Qué sacerdote, incluyéndome a mí, trata mejor a los pobres que a los ricos? La conclusión es clara: el reino de Dios aún no ha llegado a nosotros.
En otro pasaje del Evangelio de Marcos, Jesús reprocha a los discípulos: tenéis la mente embotada, tenéis ojos y no veis, tenéis oídos y no oís. Ojos que no ven y oídos que no oyen. Ceguera y sordera de los discípulos enmarcadas en los episodios de las curaciones de un sordo y de un ciego. Ambos relatos sugieren lo difícil que fue para Jesús conseguir que Pedro y los demás discípulos terminaran viendo y oyendo lo que él quería mostrarles y decirles. También nosotros preferimos ser sordos y mudos, vivir desvinculados de nuestra implicación vital en la sociedad, de nuestra capacidad crítica, porque no queremos oír, no queremos tomar partido ante lo que oímos y preferimos no decir nada antes que decir algo que nos posicione y nos comprometa. Ser sordos y mudos es hoy en muchos casos una opción temerosa, cobarde, cómoda, la de callar ante la injusticia que nos haría clamar, la de ignorar el sufrimiento porque si lo escucháramos no podríamos pasar de largo. También nosotros necesitamos ser curados de esa sordera, de esa mudez, de esa ceguera. Necesitamos que el Señor nos devuelva la audacia profética con que hemos de vivir para hacer la vida buena noticia en medio de un mundo que ha elevado la mentira a categoría política y el individualismo insolidario a norma social de madurez humana. La mística cristiana no se sostiene en el silencio cómplice, sino en la escucha compasiva del dolor humano, en la escucha del clamor de los pobres y en la palabra evangélica de compasión y justicia que por vivir con los oídos atentos reclama de mí la escucha del otro. Escuchar es un don, es una virtud que permite poner oído y prestar atención y cuidado a la vida del otro para reconocer a Dios en él. Sin escucha no hay encuentro, no hay diálogo, no hay acogida fraterna. Solo los humildes pueden escuchar. Sin embargo, escuchamos otras voces, por estridentes que sean, y proclamamos otras palabras altisonantes, pero carentes de humanidad. La xenofobia, el racismo, la intolerancia ante el diferente, el discurso de odio, la justificación de estas actitudes y conductas, la instalación en la mentira a sabiendas, el desprecio de los pobres, de las víctimas de toda clase y condición de este sistema. Nuestro cómplice silencio con nuestras actitudes, cuando no nuestra justificación, nos sitúan fuera del proyecto de fraternidad de Dios. El mensaje de Jesús debe tener en nosotros los mismos efectos que tuvieron su saliva y su dedo en el sordomudo. Escuchar el mensaje de Jesús es la clave para descubrir cuál debe ser la trayectoria de mi vida. La postura de cerrarnos a la palabra es mucho más común de lo que podemos pensar. El miedo a equivocarnos nos paraliza.
Un proverbio oriental dice: si te empeñas en cerrar la puerta a todos los errores, dejarás inevitablemente fuera la verdad. El episodio de hoy nos debe hacer reflexionar. Tenemos que abrirnos a la verdad y tratar de comunicarla a todos para llevarles un poco de esperanza e ilusión. La ayuda a las personas tiene como objetivo favorecer su vida, su autonomía y su despliegue. Y eso ocurre en la medida en que se pueden ir abriendo aquellas dimensiones o capacidades que por diferentes motivos hemos dejado bloqueadas. El desbloqueo se produce cuando acogemos toda nuestra verdad desde la motivación de liberar en nosotros aquello que habíamos negado en mayor o menor medida. El trabajo sobre nosotros mismos constituirá el mejor aprendizaje para poder ofrecer nuestra ayuda a los demás. Efetá, nos dice Jesús, ábrete a tu verdad, acéptala y abrázala. Ábrete a vivir tus capacidades más allá de miedos y comodidades. Ábrete a los demás, de manera confiada y bondadosa. Ábrete a hacer de este mundo un lugar mejor. Ábrete a la vida, o más exactamente, ábrete para que puedas experimentarte a la vez como vida y como cauce a través del cual la vida se expresa. Termino leyendo otra bonita reflexión del libro Vivir espiritualidad en pequeñas dosis del jesuita Juan Massiá. Se titula ¿A dónde huiré fuera de ti? Son Goku, el mono saltarín, desafía al Buda para batir un récord. Va y vuelve de un salto a estampar su firma en 3 cumbres de montañas lejanas. El Buda aguardaba sonriente el regreso del mono. Le da la bienvenida y extiende la mano para bendecirlo. El mono contempla estupefacto su propia firma grabada en los dedos índice, corazón y anular del Buda. Tales eran las cumbres a las que acababa de volar. Por lejos que salte, no sale fuera de las manos del Buda. Vaya donde vaya, está viviendo sostenido por sus manos. Como dice el Salmo 138, tú me abrazas por los 4 costados, me sostienes en la palma de tu mano. Si escalo al cielo, allí estás tú. Si bajo al abismo, allí estás tú. Desde todos los tejados se contempla la misma luna, reflejada entera en cada gota de agua. Nos pacifica el contacto con esta realidad. El lenguaje del Zen, el retiro espiritual, se llama ponerse en contacto con el propio corazón. Del contacto con esa hondura brota la fuente de la propia naturaleza iluminable o naturaleza búdica. Lo despierto e iluminado en nuestro interior, lo que podemos realizar porque lo somos, iluminados por la vida. Fluye esa fuente en ríos de ternura y compasión universales. La gratitud por la presencia del ontanar de la vida pacifica y capacita para pacificar.
Termino así el programa de hoy, deseando a todos un feliz día de la Virgen de la Sierra y unas muy felices fiestas. Gracias a Julia Lises por su buen hacer al control de sonido. Os dejo con otra canción de Salomé Arricibita, Efetá. Hoy es el furor de ayer, hoy es el pasado de mañana, hoy es el día de hacer, despierta y alza la mirada, hoy espera en realidad, hoy es vivir y caminar. El día es hoy y mañana Dios dirá. Efetá, ábrete, despierta ya. Es aquí en ti donde Dios está. Soñando el reino de Dios. Es un sueño y realidad. Deja esa indiferencia atrás del corazón saltando. Hoy es tiempo de efetá. Mira bien. Es difícil, despedirse de la soledad, de ser en profundidad, despertar sin empezar a amar vidas y seguridad y vivir para los demás. Efetá, escucha bien, despierta ya, que es aquí en ti donde Dios está. Sueña el reino de Dios, que es un sueño en realidad. No más las alas y las manos, pilas, tienes tiempo de efectar. Despierta ya.